Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano. Estos son los 4 consejos que el Papa Francisco nos da para vivir la Navidad. La Navidad es un tiempo de especial alegría en la Iglesia y este año, en medio de las dificultades, no puede ser la excepción. El Papa ha explicado que en Navidad Dios desconcertó al mundo, no dio a los padres de Jesús comodidades. Es más, la familia se vio obligada a huir a Egipto. Por eso Francisco ha invitado a contemplar en silencio la primera Navidad. Natale è preferire la voce silenziosa di Dio ai frastuoni del consumismo. Questo è l'invito per Natale. Prenditi un po' di tempo. Vai davanti al presepe. Sta in silenzio. Contemplar la primera Navidad ayuda a descubrir cosas como esta. La capacidad de María y José para aceptar los continuos cambios de planes que Dios les puso en el camino. Recomendó imitar esa aptitud de María y José. Ognuno di noi ha nascosta nel cuore la capacità di sorprendersi. Lasciamoci sorprendere da Gesù in questo Natale. Grazie. La llegada de Dios al mundo que se celebra el día de Navidad llena de fuerza la vida de los hombres. El Papa ha explicado que es una ayuda a seguir caminando a pesar de las dificultades. La speranza sempre è in cammino e ci fa camminare. E qui possiamo farci la domanda, ognuno di noi: io cammino in speranza o la mia vita interiore è ferma, chiusa? Il mio cuore è un cassetto chiuso, è un cassetto aperto alla speranza che mi fa camminare non solo con Gesù? Una bella domanda a farsi. Aunque esta Navidad pueda parecer distinta, Francisco dio algunas recomendaciones para vivir con intensidad este periodo durante un momento tan particolare. Cerchiamo di ricavare del bene anche dalla situazione difficile che la pandemia ci impone. Maggiore sobrietà, attenzione discreta e rispettosa ai vicini che possono avere bisogno, qualche momento di preghiera fatto in famiglia con semplicità. Queste 3 cose ci aiuteranno tanto, ¿no? Contemplar en silencio la primera Navidad, dejarse sorprender y vivir la esperanza son claves que pueden servir para vivir con fuerza y fe este tiempo a pesar de las dificultades. Nos vamos a Estados Unidos, donde los Caballeros de Colón distribuyen abrigos a personas de escasos recursos. En este tiempo de bajas temperaturas, los Caballeros de Colón han proporcionado un poco de calor y sonrisas a cientos de familias. En 2009, los Caballeros de Colón lanzaron Abrigos para los Niños, una campaña que busca dar abrigo a los niños durante los duros climas invernales. Distribuyen abrigos gratis a cualquier menor de 16 años. Su programa se ha extendido incluso a Canadá y México. Llegó una madre soltera que tenía 7 hijos y no podía darles abrigos a todos. Vino y nos pidió ayuda. Pudimos proporcionarle los abrigos. Normalmente los niños son muy felices, pero los padres lo son mucho más y a veces vemos sus lágrimas. Los abrigos han sido distribuidos en múltiples lugares. Uno de ellos fue el Santuario Nacional de Juan Pablo II en Washington, D.C. Generalmente esta iniciativa se lleva a cabo en un gran edificio con cientos de voluntarios. Este año, debido a la pandemia, los Caballeros de Colón lanzaron la alternativa de una gran campaña de recolección de abrigos.
Con la pandemia hay una gran tasa de desempleo. Muchas familias han perdido sus trabajos. Este año la tarea fue mayor debido a las grandes necesidades en nuestras comunidades. No solo en el Distrito de Columbia, sino en todo el mundo. La campaña de este año fue muy generosa a pesar de los tiempos difíciles. Con la ayuda de la Policía Metropolitana, los Caballeros de Colón del Distrito de Columbia distribuyeron alrededor de 3.000 abrigos. Aunque 2020 fue un año desafiante para muchos, los Caballeros de Colón y sus colaboradores se aseguraron de estar allí para aquellas familias necesitadas con niños pequeños, un bonito gesto de caridad en este tiempo de Navidad. Y este es el libro que recoge los mejores momentos de las palabras del Papa Francisco para vivir la Navidad. Una graciosa leyenda. Con un lenguaje sencillo, cercano y paternal, durante sus casi 8 años de pontificado, el Papa Francisco ha ido desvelando el misterio de la Navidad. Questa notte per te è apparsa la grazia di Dio per risplendere nella tua vita. Accoglila e brillerà in te la luce del Natale. Sus numerosas aportaciones y puntos para vivir mejor esta fiesta han sido recopilados en este texto, Nato per noi. Un niño se nos ha dado, la Navidad con el Papa Francisco es el título de este libro, inspirado en la antífona de entrada de la misa del día de Navidad. Y es que esta pequeña obra pretende ser una guía o itinerario que ayude a los cristianos a vivir el tiempo de Navidad releyendo el magisterio del Papa Francisco. Por eso cada día, desde el día 25 de diciembre hasta el día 6 de enero, vamos a ir ofreciendo textos del magisterio del Papa. Las meditaciones están acompañadas por hermosas imágenes de la colección de los museos vaticanos. Salvador Aguilera ha repasado todas las líneas pronunciadas por Francisco en Navidad. Dice que además de ser un libro para meditar las escenas de estas fiestas, puede servir de guía para entender el papel de San José en la vida del niño Jesús, en este año especial por los 150 años de su proclamación como patrono de la Iglesia. En uno de los textos el Papa habla de las 3 personas de la Sagrada Familia. Dice que Jesús se puede definir con la palabra descender, María con la palabra fiarse y José con la palabra levantarse. Y es que la figura de José es esencial en la infancia de Jesús, cuando encontramos que se siente amenazado él y los niños de la época, y José va con ellos, con la Sagrada Familia, hasta Egipto. Nato per noi, un niño se nos ha dado, incluye la oración por las familias pronunciada por Francisco en 2013, muy vigente en estos tiempos que pueden parecer de oscuridad, para meditar sobre el esplendor del amor y la confianza a la Sagrada Familia. El tema de la familia, el tema de no poder acudir a los templos como normalidad, nos hace ver la importancia que tiene la iglesia doméstica y luego la iglesia y la participación en los sacramentos. Por eso la importancia de vivir esta Navidad de una manera especial para entender el corazón de la fe cristiana y volver a lo esencial. Y ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy seguimos meditando nosotros el capítulo 1 de San Lucas y ahora nos encontramos ante la escena de que la Virgen, al saber que su prima Isabel estaba embarazada, sale enseguida para ayudar a su prima. Y cuando llegamos nosotros en nuestro viaje a Tierra Santa, al lugar exacto donde vivió Isabel y la Santísima Virgen se encontró con ella, es hermoso sentir la presencia de esas 2 mujeres que en su vientre llevaban a los protagonistas de la historia de nuestra salvación. Uno que sirve el puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista, y Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, nuestro Dueño y Señor, que es el que inaugura el reino de Dios y de alguna forma lo hace presente ante toda la humanidad. 2 mujeres que se encuentran, 2 niños que saltan en los vientres, 2 mujeres que transforman la historia a través de sus hijos, 2 hijos que le dan la honra y su amor y respeto hacia sus madres, 2 mujeres que lideran
la historia de nuestra salvación. Sí, mujeres. ¿Qué sería la humanidad? ¿Qué sería nuestra vida sin el aporte de la mujer en la historia de nuestra salvación? Quizás nunca se hubiera dado. Por eso, ojalá que la Iglesia y toda la humanidad en general podamos reconocer, valorar y desarrollar, fomentar el papel protagónico de la mujer en la historia de nuestra salvación. No solamente como una mera acción piadosa, no, sino como una reflexión teológica profunda en la cual podamos nosotros valorar, descubrir y estudiar este rol protagónico de ellas en la salvación. Que así sea. Y este día ha comenzado la distribución de la vacuna Moderna contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Y por supuesto, la nueva cepa del coronavirus preocupa a muchos profesionales de la salud. ¿Cómo y cuándo surgió? Se lo presentamos en la siguiente nota. ¿Cómo y cuándo surgió? La nueva variante del coronavirus, denominado Variante bajo investigación 2020-1201, se detectó por primera vez a finales de septiembre y se caracteriza por un conjunto de 17 cambios o mutaciones. Hasta el 13 de diciembre se confirmaron un total de 1.108 casos con esta nueva variante, predominantemente en el sur y este del Reino Unido, aunque también se han registrado contagios en la capital, Londres. Aún no hay evidencia de que se haya importado del extranjero, por lo que es probable que haya evolucionado dentro del país. Actualmente los científicos están cultivando la nueva cepa en laboratorios para ver cómo responde. Esto incluye analizar si produce la misma respuesta de anticuerpos y cómo reacciona a la vacuna. Este proceso podría tomar hasta 2 semanas. Asimismo, los funcionarios de salud están llevando a cabo una secuenciación aleatoria de muestras de casos positivos en todo el país, con el fin de estudiar su propagación y elaborar mapas regionales de su prevalencia. ¿En qué se diferencia de la cepa original? Las autoridades británicas señalan que la nueva variante puede hacer que el virus se vuelva más infeccioso y se propague más fácilmente entre la población. Este sábado, el primer ministro Boris Johnson anunció que la cepa puede ser hasta un 70% más transmitible que la original. La nueva cepa del COVID-19 es preocupante y un motivo real de preocupación y precaución adicional. Se están realizando investigaciones para comprender más, pero actuar con urgencia ahora es fundamental, declaró el asesor médico jefe del gobierno británico. ¿Puede provocar más casos graves de COVID-19? Actualmente no hay datos que sugieran que la variante es más peligrosa o pueda resultar en una mayor cantidad de decesos. Sin embargo, si la nueva cepa se propaga más fácilmente, es posible que más personas terminen infectadas en un periodo de tiempo más corto. ¿Puede que no responda a la vacuna?
Los expertos señalan que es poco probable que la mutación no responda a una vacuna, ya que los fármacos que se han probado con muchas variantes del virus en circulación y producen anticuerpos contra varias regiones de la proteína espiga. La jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la OMS señaló que los médicos continúan evaluando las características de la mutación e indicó que la nueva cepa británica podría estar relacionada con las descubiertas recientemente en granjas de bisones en varios países. Y el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador compró 252 viviendas para los damnificados de las lluvias a una inmobiliaria. El gobierno de El Salvador compró a inmobiliaria 252 casas en Residencial Marsella en San Juan Opico. Bukele dijo que las viviendas fueron costeadas con dinero que no se gastó en el Hospital El Salvador, pero no dio cifras del total desembolsado ni el precio por vivienda. De los ahorros que logramos en la construcción del Hospital El Salvador, trabajamos de la mano el Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Vivienda, y que se pueden pasar a partir de hoy. Ya les dieron sus llaves, ¿verdad? Son de ustedes, son suyas. Las casas serán entregadas a familias damnificadas por el deslave en Nejapa y por las lluvias pasadas que dañaron viviendas en la comunidad Nuevo Israel de San Salvador. Las familias fueron convocadas el 19 de diciembre al acto y se les hizo una entrega simbólica de llaves por parte del gobierno, pero aún no se les ha dado fecha para cuándo pueden mudarse. No las han dicho, no las han dicho, papá. 4 o 5 casas quedamos, que no las destruyó. A mí me rompió la pared del corredor y se metió a la mitad de la casa. En noviembre, habitantes de la comunidad Nuevo Israel, afectados por las lluvias, exigieron mediante una protesta el cumplimiento de la promesa del gobierno. En esta entrega no se dieron detalles de cuántas familias provienen de dicha comunidad y cuántas de Nejapa. Informó para la prensagráfica.com Jorge Chávez. Y nos vamos a Honduras, donde el informe de la CEPAL indica que las pérdidas por los huracanes Iota y Eta rondan los 46.000 millones de lempiras. En este momento en compañía del pastor Alberto Solórzano, quien es miembro de la mesa multisectorial. Es importante darle a conocer a toda la población que finalmente se tiene un informe formal de parte de la CEPAL, quienes ya han evaluado los daños que habría ocasionado las 2 tormentas tropicales a nuestra nación y hablan de que son miles de millones de lempiras, pastor. Sí, un saludo, Ingrid. En efecto, es bueno saber que ya se tiene ese informe, porque hasta el momento se habían hecho algunas aproximaciones, sin embargo ya con esto es puntual ya el informe, que habla, como usted menciona, de aproximadamente 46.000 millones de lempiras, que es, como se ha visto, afectado el país a causa de estos últimos fenómenos naturales. Es importante saber que con esto ya se han identificado los daños para el sector privado, para el sector público y también las áreas en las que deben invertirse los esfuerzos económicos para lograr cambiar la cara de Honduras luego del paso de estos 2 fenómenos. Sí, de esos 46.000 millones se está hablando que hay aproximadamente un más de 60% que ha afectado al sector privado y hay más del 30% que ha afectado al sector público, y hay 3 rubros que es importante que se han identificado en este informe, en este estudio que se ha hecho. Es el tema de transporte, el tema de agua potable, lo de Santa Bárbara es realmente una cosa impresionante, y el tema de vivienda, que estamos hablando más de 60.000 viviendas que se han visto afectadas por este tema. Nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, quien nos ha preparado un reportaje sobre lo que acontece en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Vamos a los números de fallecidos en las últimas 24 horas son 69, 5 más que el día anterior. Seguimos lamentando, seguimos teniendo duelo por tantos seres queridos que se nos van por esta pandemia tan terrible que está asolando el mundo. El Congreso no ha aprobado
la ley agraria, la nueva ley agraria que se había propuesto, con lo cual se han suscitado nuevas manifestaciones y bloqueos en la Panamericana Sur, a la altura de Cañete, Ica, y también en el norte, a la altura de Virú. También se ha bloqueado la carretera central en Ticlio por otro motivo, porque volcó un tráiler que iba lleno de cerveza de Lima a Huancayo. La Superintendencia de Banca y Seguros pues está siempre avisando de la inestabilidad que tiene la moneda y que hay que tratar de conservarla. El Comando Vacuna se queja de que la ministra Pilar Massetti no hizo lo que tenía que haber hecho, haber contratado con laboratorios un número de vacunas necesarias para el Perú. Estamos ahora en el último puesto, en el último rango, por no haber hecho las cosas bien hechas. Bien, también tenemos que agradecer a Dios que seguimos en la Iglesia suministrando mucha ayuda, tanto espiritual como material. Ya el almacén de Cáritas pues está recibiendo muchos donativos de alimentos, sobre todo, para que la Iglesia en estas Navidades especialmente pueda ayudar a familias necesitadas. Estos días se están moviendo mucho los grupos, los movimientos parroquiales, llevando alimentos, juguetes a lugares muy especiales de mucha necesidad. También nosotros hemos ido, como otros años, a Manchay, Retamal, San Judas, donde el párroco, el padre Fernando y Ada, la gran colaboradora, pues se encargan de distribuir un camión lleno de panetones, de juguetes, de alimentos, contentos y agradeciendo a todos los que han traído algo para llevar a los más pobres. Estamos preparando una segunda campaña, también llevando alimentos allí. Nosotros estamos también celebrando la Navidad de una manera muy nueva. El arzobispo, en la misa de este domingo, pues daba gracias a Dios porque ya allí en la catedral había gente, no más de un 30%, y invitó para la misa que el día 24, llamada Misa de Gallo, va a ser allí a las 7, también el aforo máximo un 30%. Y contento porque habían enviado ya como 4.000 fotografías de los nacimientos que la gente tiene en su casa. Van a ponerlas por toda la catedral para que la catedral sea el verdadero nacimiento de Jesús. Y a través de esa misa pues podemos verlo por la televisión. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Y nos vamos a la ciudad eterna, donde iluminan de una manera espectacular las calles de Roma. Veamos en las siguientes imágenes. Además del árbol de Navidad del Vaticano, Roma tiene un espectacular árbol de Navidad en pleno centro. Cada año miles de niños y niñas participan en la ceremonia de iluminación. Pero este año, a causa de la pandemia, se ha celebrado online con una retransmisión acompañada de espectaculares imágenes de la ciudad eterna. Este fue el momento en el que la alcaldesa encendió en directo el árbol. Pero también se encendieron las luces de las calles de Roma. Io credo che questo sia un modo... Creo que nos ayudarán a sentirnos menos solos, visto que físicamente no podemos abrazarnos y no podremos participar en las cenas de Navidad con nuestros familiares. El árbol romano es fascinante, mide 23 metros y cuenta con 100.000 luces. También en Piazza Navona se celebra la Navidad con juegos de luz en la Fuente de los Cuatro Ríos. Además, miles de otras luces iluminarán las extraordinarias calles romanas.
Ellas darán también un poco de alegría y calor a la Navidad de la pandemia. Y hoy el Santoral de la Iglesia, 21 de diciembre, nos presenta el Día de San Pedro Canicio. Conozcamos más de su historia. Era un secreto a voces, pero ningún clérigo osaba enfrentarlo porque con su investidura, el todopoderoso arzobispo de Colonia, Hermann von Wied, atemorizaba a todos, incluidos algunos cardenales, y así las cosas podían nadar entre católicos y protestantes sin mojarse. Dada su actitud, los luteranos estaban ganando terreno y con el paso de los meses se fue haciendo más evidente y descarada su inclinación hacia las huestes de Lutero. Cuando la situación se hizo insostenible y llegó a sus oídos, el Papa Pablo III miró en todas las direcciones y como no encontraba a alguien digno de asumir la vocería de la Iglesia, le preguntó a San Ignacio de Loyola y el fundador de la Compañía de Jesús le recomendó a un joven diácono de 24 años, el teólogo Pedro Canicio, quien asumió su tarea con madurez inusitada y con elocuente contundencia volvió trizas los argumentos del prelado rebelde ante el delegado del pontífice Jorge de Austria, arzobispo de Lieja y el rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V, quienes lo depusieron sin contemplación. Ese fue el bautismo de fuego del jesuita Pedro Canicio, el teólogo más eximio del siglo XVI. Peter Canis, nacido el 8 de mayo de 1521 en Nimega, Holanda, quedó huérfano de madre a muy temprana edad, pero tuvo la fortuna de que la nueva esposa de su padre, que era el alcalde de la ciudad, lo criara con afecto y preclara devoción cristiana, lo que incidió profundamente en su personalidad, pues aunque su dedicación al estudio le permitió graduarse a los 19 años con honores como maestro de artes, que en esa época abarcaba el dominio del latín, retórica, literatura, oratoria, filosofía, derecho civil, su gran sueño era abrazar la vida religiosa y por eso se especializó en teología, lo que le facilitó el ingreso a la Compañía de Jesús en mayo de 1543, cuando apenas contaba 22 años. Y durante su noviciado en Maguncia, se concentró en el estudio de las Sagradas Escrituras, en toda la doctrina eclesial y en los textos de los padres y doctores de la Iglesia, y con ese arsenal logró la deposición del arzobispo de Colonia. Al regresar de esa misión, Pedro Canicio, nombre latino con el que ya se le conocía dentro de la orden, fue ordenado sacerdote en 1546 e inmediatamente le asignaron el cargo de teólogo de cabecera del cardenal Otto Truches von Walburg, a quien asesoró en el Concilio de Trento, y 2 años después, San Ignacio de Loyola lo tomó a su cargo en Roma, le completó su formación espiritual, le auspició la culminación del doctorado en teología y de una vez lo envió a Alemania a sofocar el fuego herético de Martín Lutero, que estaba consumiendo a la Iglesia católica, y el padre Pedro Canicio se encargó de apagar el incendio. ¿Y de qué manera? San Pedro Canicio se estableció en Baviera y allí fue decano, rector, vicecanciller de la Universidad de Ingolstadt, y aparte de la eminente labor académica, se ocupó de reevangelizar a los bávaros que estaban impregnados de protestantismo. Al cabo de algunos años, recaló en Viena, ciudad en la que rehusó el obispado, pero administró la diócesis durante algún tiempo y al entregar el cargo amplió su radio de acción por toda Alemania. En su condición de superior provincial de ese país, aprovechó para abrir colegios y seminarios por doquier, catequizar a pie en todas las regiones. Se calcula que en su vida caminó más de 30.000 kilómetros evangelizando y al mismo tiempo enfrentó a los luteranos en todas las dietas, que eran las asambleas deliberantes y legislativas sobre la controversia católica protestante, que a todas esas dietas que habían sido convocadas, a ellas asistió, a la de Worms y las 2 de Augsburgo, en las que se confrontó con los teólogos más conspicuos de sus adversarios, a los que invariablemente apabulló. Por eso San Pedro Canicio lo llamaron el martillo de los herejes, y los apabulló con sus profundos y determinantes argumentos para demostrar la legitimidad de la Iglesia católica. Remozó el cristianismo de Polonia, a donde fue como nuncio apostólico, y luego remató su carrera brillantemente en el Concilio de Trento, en el que apuntaló sólidamente las bases, las estructuras de la Iglesia para los siguientes 5 siglos. Y para que no quedaran dudas, escribió una colosal obra en la que no dejó ningún resquicio que pudiera ser aprovechado por los protestantes en sus ataques a la Iglesia,
y prueba de ello son los 3 catecismos que escribió. El primero para estudiantes de teología, el segundo para los niños y personas sin ningún conocimiento, y el tercero para estudiantes con conocimientos básicos. Además, dejó más de 300 sermones plenos de doctrina y misericordia. A pesar de que una parálisis minó su capacidad, siguió dictando sus textos y manteniendo una austera vida de oración y penitencia, y así murió el 21 de diciembre de 1597 en Friburgo, Suiza. Fue proclamado segundo apóstol de Alemania, canonizado y declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XI en 1925. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Pedro Canicio que no nos deje dudar nunca de nuestra fe católica. Y a continuación quiero invitarles a que compartan con nosotros el segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 24 de julio de 1977, en su homilía, Monseñor Romero decía: la oración es la cumbre del desarrollo humano. El hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Con una reflexión antropológica de la naturaleza humana, pero al mismo tiempo unida a la divinidad en esa oración profunda, Monseñor Romero quería hacernos ver a nosotros de que solamente en nuestra relación con Dios aprendemos a valorar a cada uno de los que están a nuestro alrededor. Ahora queremos unirnos al Papa Francisco en su intención por este mes, una vida de oración. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios e di una vita di orazione. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar en nuestra sintonía. Puede sintonizarnos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como también en las cadenas de cable y IPTV en El Salvador, Guatemala y el Perú. Y por supuesto, también en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que el Señor los bendiga.